Nuestra carrera en psicopedagogía 101. Nuestra materia es proyecto de nación. Nuestro tema a exponer es el proyecto modernizador de Porfirio Díaz. Nuestra docente es ingeniera Daniela García González y ahora sí, los integrantes a participar: Ofelia Jiménez García, González Ríos Silvia, Lara Montero Francisco, López Carmona Alan Aldair y Sánchez Santiago Judith del Carmen. El proyecto modernizador de Porfirio Díaz. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori fue un general muy destacado que peleó contra los franceses en Puebla. Tras su triunfo en la denominada Revolución de Tuxtepec, tomada la presidencia en noviembre de 1876 hasta mayo de 1911. En plena lucha de la Revolución Mexicana, instaló una dictadura constitucional, poniendo su voluntad sobre todas las garantías de la Constitución. La modernización jurídica durante el Porfiriato fue de 1876 a 1911. El dominio político del general es la primera gran modernización de la etapa independiente de México. Es un ciclo que se caracteriza primero con la conclusión de la obra de sustitución del orden jurídico heredado de la colonia. Y segundo, por la promulgación de los ordenamientos necesarios para lograr sobre todo la modernización económica del país, principalmente a través de la invasión extranjera. En efecto, bajo el gobierno del general Díaz se concluyó esencialmente la tarea de la codificación federal y del Distrito Federal, pero también se crearon y se reformaron las leyes existentes en casi todos los campos jurídicos, particularmente en el ámbito económico. México tuvo un crecimiento económico. Los capitales foráneos, principalmente los estadounidenses, pudieron cobrar la deuda externa, pero también se hicieron con el control del petróleo y de la nueva red ferroviaria, con sus inversiones. La recuperación de la economía Díaz creó la infraestructura para la unificación del territorio. Una amplia red de transportes con la paz, la economía, se recuperó la minería, la industria, las comunicaciones, se desarrollaron rápidamente por primera vez en su historia. México se convirtió en exportador de productos agrícolas y ganaderos. El territorio mexicano contaba con pocos kilómetros de vías de ferrocarril. En general, el transporte y las comunicaciones eran rudimentarias y las instalaciones portuarias estaban en un mal estado, por ende no eran seguras. Por otra parte, la constante violencia en la provincia obstaculizaba aún más el desarrollo. El porfiriato, que fue de 1887 a 1911, en la economía del país recibió un impulso casi milagroso, ya que, como dice, las líneas ferroviarias dieron un segundo aire a la minería y al transporte de ganado, minería y algunos otros artículos. Ganado, minería, algodón, chicle. Otros factores que intervinieron en este repunte fue la hidroeléctrica y la industrialización, lo que permitió que la producción despegara y que los beneficios económicos fueran muy altos para intentar pagar la deuda que tenía México. Las medidas de recuperación económicas en el Porfiriato. Durante sus primeros 4 años como presidente de México, Díaz comenzó a tomar medidas para combatir el atraso económico de la nación. Comenzó decretando medidas estrictas contra el contrabando que era integrado para la frontera de Estados Unidos. Bueno, en la política de la economía de modernización de Porfirio Díaz se basó en promover la inversión extranjera, en crear una amplia infraestructura, o sea, medios técnicos o servicios que instalan sistemas
o en una construcción. Construyen una amplia red de ferrocarriles en el país. También este programa de modernización sentó sus bases en la explotación de los recursos naturales del país, la mano de obra doméstica, como lo decía, barata, la capital de extranjero, la tecnología, que hacía posible la exportación. En términos económicos, el porfiriato dio paso a la expansión de los productos de exportación en materia de agricultura y ganadería, lo que permitió la exportación de ganado, pieles, café, algodón, enequén, azúcar, vainilla y chicle. El número de empresas industriales, la mayoría de los fuertemente respaldadas por invasores estadounidenses, franceses, alemanes y británicos, tuvo un rápido crecimiento y el volumen de producto manufacturado se duplicó entre el año de 1877 y 1910. Los ferrocarriles también fueron la clave a contribuir a la reactivación de la minería, al construirse en el único medio factible para transportar grandes cantidades de mineral. Consecuencias sociales negativas del porfiriato. Después de 1900, una de esas consecuencias adversas fue el aumento del índice de desempleo, factor que fue provocado por la mecanización. El campesino rural pagó la mayor parte del costo de la modernización. La toma de tierras privadas y ejidos por parte del gobierno causó el aumento de la población rural sin tierras. Efectos adversos del programa de modernización. El programa de modernización también fue hecho a expensas de la libertad personal y política. Díaz se aseguró de que el orden se mantuviera a cada costa en aras del progreso. Las fuerzas se usó cómplice que fue necesario para neutralizar los opositores del régimen. A pesar de la modernización, México siguió siendo un país predominante, pobre y rural. La clase media hacía de menos cualquier cosa de origen mexicano, mientras que identificaban fuertemente a la moda y el gusto adoptado por la clase alta. Díaz cotejó intereses extranjeros y permitió que el clero volviera a ser abiertamente influyente, y le dio al ejército mano libre para violar las libertades civiles garantizadas, mientras que los opositores al régimen fueron enviados a la cárcel. Sí, México era un país muy pobre. Porfirio Díaz vino ahora sí con la colonización, vino a modernizar a México. La ferroviaria sacó a mucha gente, trajo tanto extranjero, estadounidense, y eso vino a modernizarlo. Dio parte del auge de la modernización. También pues se hicieron más fábricas y ya nos hacían las fábricas, ahora sí ya hacían el trabajo de la manufactura, ya no se utilizaban a la gente. Sí, como dice Ofelia, pues hubo muchas cosas buenas y cosas malas. Al final de cuentas, una de las cosas buenas es que trajo el progreso a México. Mucha gente lo tacha de mala persona, fue un mal gobierno, pero no. Exactamente, fue un mal gobierno, pero al final de cuentas se puede decir que sí para las personas que vivieron en ese tiempo, pero trajo bastante modernización a lo que es México. Con la infraestructura. Exactamente. Porque las vías ferroviarias eran el transporte de, ahora sí, en el ámbito en el que entraba y salía, tanto de productos como del personal. Bueno, sí, así como dice mis compañeros, el porfiriato se llevó a cabo, fue un periodo de la historia política de México, durante el cual el gobierno, el país en general, Porfirio Díaz, entre los años de 1876 y 1911, y en estos años se logró un relativo progreso económico y también material. Se hizo que se pacificara el país, aunque también a costo de la gran represión, la desigualdad también e incluso la injusticia social.
del país. Bueno, pues ese fue nuestro tema a exponer el proyecto modernizador de Porfirio Díaz. Espero pues que le hayan entendido